Fueron. Sí, profe, yo fui, pero no pude firmar la hoja porque me retiré 15 minutos antes. Ya la vida. Ya la hoja, o sea, no sé ni dónde era que va ese folder. Me imagino que me lo van a dar después para la asistencia. Bien, muy buenas noches, grupo de Estadística 1 de la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Bienvenidos a esta es nuestra tercera clase virtual, ¿verdad? Sí. Por Google Meet, programada para el día de hoy, 8 de marzo del año lectivo 2024, primer semestre. Este semestre, ¿verdad? Cuatrimestre. O trimestre. Cuatrimestre, ok. Bien. Estaba viendo el calendario de ustedes. Supuestamente, dígame si estoy equivocado, pero lo que yo tengo entendido es que nos vemos hasta esta semana, semana del 4 al 8, y de ahí nos vemos más hasta abril, ¿cierto? El 8 de abril, de nuevo. O sea, son 4 semanas, yo tengo todo eso contadito ya, como matemático que soy, yo conté, son 4 semanas que no nos vamos a ver. Ustedes van a trabajar asincrónicamente, solos. Pero mentira, no van a estar solos porque yo los voy a estar monitoreando. Durante cada semana, a partir de la que viene, yo les voy a estar mandando asignaciones a la plataforma. Así que tienen que estar pendientes de la plataforma. Ojo, es un curso virtual a distancia. Ustedes tienen que estar pendientes siempre de la plataforma del Moodle. De Moodle, no, ¿cómo es? Classroom. Tantas cosas, tantas plataformas uno tiene. Bueno, ustedes son Classroom. Ahora, a mí me llegó ya, me invitaron a la plataforma nueva. Yo estoy en la plataforma nueva, pero como yo soy nuevo en la universidad otra vez, me tienen que dar ¿cómo es? La inducción, tienen que explicarme lo de las notas y todo lo demás, que será para allá el otro semestre, cuatrimestre, perdón. Así que por ahora yo voy a seguir usando mi Classroom y voy a calificar allá. Ya cuando tenga que meter las notas voy a la plataforma. Eso me lo tienen que explicar porque esa parte no la sé. Así que bueno, para que sepan, seguimos trabajando acá como estamos haciéndolo hasta ahorita. Bien, sí es importante que estén pendientes de la plataforma. Les repito, o sea, porque como ya no nos vamos a ver, hoy les voy a dejar una asignación nueva sobre tablas de frecuencia, el tema nuevo de hoy. Y durante estas semanas que vienen vamos a estar trabajando sobre eso, tablas de frecuencia, vamos a hacer gráficos, vamos a hacer esas informaciones que ustedes tienen, las vamos a ir llevando a cuadros, a tablas. Pero hay que saber que es una tabla de frecuencia, ¿verdad? Y todos los elementos que ella contiene. Y eso se puede hasta trabajar en la computadora en Excel. Para eso está el Excel. Entonces, todo eso lo vamos a ir practicando poco a poco. Al final ustedes van a hacer una presentación también, su examen final. Eso es lo que le iba a preguntar. El grupo de matemática básica que está dando aquí conmigo en la universidad decidieron entre proyecto y examen final. A ustedes les hago la misma pregunta. ¿Qué prefieren ustedes, proyecto o examen final? Piénselo bien. Yo tengo exámenes hechos ya, porque esa es la rutina de siempre. Una prueba que llevan todos los contenidos que hemos dado en el cuatrimestre, en el semestre, es lo tradicional. Pero lo nuevo es hoy en día hacer proyectos de investigación. Y si es un proyecto de investigación, tienen que investigar el tema que les vamos a dar. Y eso lo van a presentar a través de diapositiva, una presentación final el día del examen final que les toca. El día de la fecha esa, que es presencial, ustedes harían la presentación en PowerPoint. ¿Qué les parece? ¿Quieren el proyecto o quieren el examen? A ver, Mario. Bueno, Sí, piénsenlo, sí, piénsenlo sí, eso y, sí, si da chance a pensarlo, porque y sí, me dicen sí, al final de la clase. Piénsenlo y me sí. dicen al final. Porque yo sé que a veces estas materias como que, pero quiero que sepan que la UNICIT, la Universidad del Trabajo de la Ciencia y Tecnología, allá trabajamos todos proyectos. Claro, cuando hay materias tan complicadas de matemáticas, lo dejamos en examen. Como esa que tuve hoy, ecuaciones diferenciales, yo acabo de terminar con ellos, y están haciendo el examen ahorita. Ese sí porque la materia es más pesada. Pero las demás materias como matemática financiera, matemática básica, esas materias y estadística se presta para proyectos de investigación. O sea, yo les doy los temas, ustedes lo investigan, ustedes hacen el informe escrito y de ahí sacan las diapositivas. Así que trabaja. Pero yo les tendré que dar el tema con tiempo. Digo, faltan 4 semanas. La profesora Betsaida está de acuerdo con eso. Inclusive a ella le gustó mucho la idea, porque yo le comenté, ¿no? En vez de hacer examen, que es lo tradicional, romper el paradigma ese y empezar a hacer proyectos de matemática también, ¿por qué no? Yo lo he hecho y siempre lo he hecho acá en la universidad. Y hay proyectos muy bonitos, gente que se le mete en ganas, claro, lo hacen en grupo, ustedes lo harían individual,
Ellos lo hacen en grupo y les es más fácil, entre todos hablan ese día y dan una excelente presentación. Los proyectos de la UNICI son, wow, a otro nivel. Pero ellos se dedican a hacer eso, o sea, con tiempo. Hay que darles con tiempo a los temas para que los vayan buscando. Así como hicieron con este trabajo que van, algo parecido como lo que van a hacer hoy, algo parecido a esto, porque hoy van a presentar su método, algo así, buscaron el tema, usted lo investiga, usted hace un informe escrito, que acá falta el informe escrito que no se lo dije, y después les ponen unas diapositivas. Claro, usted no va a presentar las diapositivas todo la investigación, por ejemplo, si el trabajo escrito tiene 25 o 20 páginas, bueno, estoy exagerando, ¿no? Usted no va a poner las 20, 25 páginas en la diapositiva, eso es una locura. Usted va a sacar las ideas principales de allí y las va a plasmar acá, en las diapositivas. Se sacan las principales. Usted quiere que la gente lo conozca del tema, lo básico. ¿Ya? Bien, dada esta introducción, llegó Cintia. Bienvenida, Cintia. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Ya estaba preocupado por usted. ¿Cómo sigue? ¿Me escucha? Cintia. Tiene que activar el micrófono. No se escucha. Tiene que activar el micrófono. Ahora sí me escucha. Ahora sí. ¿Cómo sigue, digo? Estoy bien, profesor, gracias. Me alegro. Gracias. Entonces, estaba diciendo a los compañeros que estas 4 semanas que vienen, que no nos vamos a ver sincrónicamente, sino todo es asincrónico, usted tiene que estar pendiente de la plataforma. Usted está subiendo información, talleres que tienen que hacer por semana, o sea, un tema por semana. Cualquier pregunta, no duden entonces en escribirme al personal y con mucho gusto. Bueno, empiezo la escuela ya el lunes con los muchachos, en la tarde. Voy a estar un poquito más enredado y creo que empiezo la Universidad de Panamá en la mañana también en 25, 20 algo de marzo. Así que, imagínense, esa jornada es dura. Mañana, tarde en la escuela y en la noche vengo para acá. Pero yo hallaré el momento y el tiempo para atenderlo, así que no se preocupen. Que no me escriban de madrugada. Ahí sí, porque es el único tiempo que tengo para descansar y dormir, ¿verdad? Bien, muchachos. Entonces, de Cintia, también le decíamos que escojan entre las dos opciones para el final de curso. O un examen final o un proyecto de investigación final. Lo hice con la gente de matemática básica el lunes y ellos hicieron todos proyectos final de investigación. Todavía no he dado los temas, tenía que consultarlo en la administración y me dijeron que sí, y me dieron el go para que entonces hagan los proyectos. Ahora les pregunto a ustedes también si prefieren proyecto o examen final. Profesor, pero piénselo. Ese proyecto, Yo le daría el tema. ¿qué fecha sería? ¿En qué fecha sería? Ajá, la fecha es la semana del 15 de abril, me dijeron que, espérate un momentito. Esa es la semana del examen. El día del examen ustedes pondrían los temas. Ajá, 15 de abril. La ¿En la semana universidad? Del 15. Ajá, vamos a ir allá. Tenemos boquitas y esas cosas para picar y para que, mentira, podemos inventarlo. Inventamos a la profesora también para que nos escuche y vean su presentación. Y hacemos la despedida final como debe ser, con su presentación. Pero tengo que ver lo del salón y todo lo demás, pero eso ya con tiempo, faltan 4 semanas para eso. ¿Y si fuera examen, profesor? ¿Ah? ¿Y si fuera examen, qué incluiría el material? Todo lo que hemos visto. Solo lo que hemos visto. Y lo que falta, sí, lo que voy a dar en estas 4 semanas que vienen también. Las 4 semanas que vienen no les voy a aplicar así sincrónicamente. Te los voy a mandar a la plataforma y tienen que estar pendiente de la plataforma toda la semana, porque hay tareas que hay que hacer allá. ¿Ok? Un tema por semana, un taller por semana. O sea que faltan 4 talleres todavía. Con el de hoy son 5. O sea, 1 por semana. Pero yo les voy a ir mandando la información por la plataforma. El tema de hoy es tablas de distribución de frecuencia. Pero eso lo voy a explicar después que ustedes hablan. Por eso que ustedes tienen que exponer los temas que investigaron. ¿Ok? Bien. Pues entonces piénsenlo y me dicen al final de la clase si prefieren proyecto o examen. El proyecto sí sería un tema específico que yo les daría. El examen serían los temas que hemos visto acá en clase. ¿Aclarada la duda, Cintia?
Bueno, Sí, profesor, sí. yo les voy a dar la oportunidad entonces que hablen ustedes primero y yo explico al final el tema nuevo. ¿Quién quiere ser voluntario? A ver, yo apago mi cámara y ustedes quedan con su... Yo, profesor. Adelante, vamos a escuchar entonces al compañero. ¿Quién dijo yo, Mario? Sí, ya voy, ya estoy Bueno, cargando voy a ya. aclararles los puntos que vamos a observar aquí. Esos son los mismos Ujú. que yo hago en el proyecto. Criterios de evaluación se llama esto. Atención, que lo tengan pendiente, como no escribe. Presentación. Ya la vida. Miles de plumas aquí y ninguna escribe. Presentación, 5 puntos. Tono de voz, 5 puntos. Coherencia lógica de lo que está hablando, 5 puntos. Contenido, ¿sí? 10 puntos el contenido. Dominio del tema, 5 puntos. Y recursos, 5 puntos. Ese es un total de 35 puntos, ¿verdad? En esos criterios voy a evaluar lo que están haciendo hoy, las presentaciones de ustedes. Entonces, sin más, los dejo entonces con Javier, no, Mario, perdón. Mario. Ok, adelante, Mario. Sí, buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, me tocó el tema, lo que es la observación, ¿verdad? Bueno, aparte del video que usted nos envió, ¿verdad? En la plataforma, busqué también otros ejemplos en YouTube y estas herramientas, ¿verdad? Que explican también otras maneras, otras maneras o otras opciones, ¿no? O casi, bueno, ¿verdad? Casi lo mismo, ¿no? Del video que usted había mandado, ¿verdad? Sí es de verdad que es un breve, es un resumen, ¿no? ¿Verdad? De lo que se vivió, ¿no? En el 2020, 2021 y parte del 22, que es lo del el tema del COVID, ¿verdad? Uh-huh. Eh, por lo menos, ¿verdad? Como sabemos, esto fue algo que, bueno, empezó en China, ¿verdad? Desde el 2019, a finales de 2019, y bueno, y fue ahí bajando, ¿no? En todo el mundo, en todos los continentes, ¿verdad? Se propagó lo que fue el virus. Como sabrán, ¿no? Sí, bueno, como pude investigar y todo lo demás, se dice, ¿no? Que hubo mano negra, ¿no? En este hecho, ¿verdad? Por lo menos en tiempos aquellos, las personas encaraban tres crisis que se combinaban en una. La primera es la crisis sanitaria, por lo menos sabían que si se ponían al virus, eh, podía haber lo que era, o sea, podíamos haber muerto o de repente sufrir otras enfermedades y demás, ¿no? Y lo que se hizo fue lo que es atender lo que es el encerramiento, el distanciamiento, también lo que era, por lo menos acá en Panamá, ¿verdad? En otros países también se dio lo mismo, por lo menos horarios para hacer lo que era súper, para hacer lo básico, ¿no? Ya sea ir a los bancos, ir a hacer trámites de gobierno o lo que era necesario en su momento, ¿verdad? En segundo lugar, también hubo bastante crisis socioeconómica. En particular, las personas trabajaban en una economía no estructurada sin acceso a protección social. Eh, Como sabemos, ¿no? También hubo, o sea, esto fue tan relativo, o sea, tan cambiante que hubieron empresas que cerraron, hubieron nuevas empresas que han surgido, ¿verdad? El tema este también del emprendimiento, que es el que está famoso hoy en día, personas, ¿no? Que creyeron en un sueño y, y en base a ese sueño, hoy en día, ¿no? Hoy en día tienen sus empresas, sus negocios que están saliendo con frutos, ¿no?
¿verdad? Y poco a poco quieren seguir avanzando. En tercer lugar, las personas encaran movimientos en crisis de protección, en el sentido de que por lo menos la salud, ¿verdad? La salud era un tema, era el tema más importante en ese momento. Y bueno, buscar, bueno, los gobiernos, por lo menos la Organización de la Salud y demás, buscó la famosa vacunas, ¿no? Que fueron varias. Y bueno, acá en Panamá tuvimos la fortuna, ¿no? De que llegó y demás, pero desde mi punto de vista siento que estas vacunas fueron, o sea, bueno, para algunos sí han sido efectivas, para otros siento que han tenido efectos secundarios, ¿no? Que, bueno, cada uno decidió ya sea colocársela o no, ¿verdad? Pero siento que estas vacunas sí, para algunas personas, más lo digo es porque siento que a mí, pues a mí sí, en colocarme estas 3 vacunas, ¿no? Creyendo de que iba a estar alejado del virus y todo lo demás, pero bueno, me dio de igual forma. Pero siento que por lo menos lo que es los resfriados que me dan ahora mismo, que casualmente ahora mismo estoy empezando uno, eh, o sea, me dan de manera diferente, ¿no? O sea, totalmente diferente, con otros síntomas, y ya no puedo recurrir a las clásicas pastillas, paracetamol, acetaminofén y demás, sino que tengo que irme por otras, y bueno, si asistir al médico y me mandan pastillas de 5 dólares a una, y ya son las que en realidad son efectivas, ¿no? Y bueno, siento que debido a eso, ¿no? Ya mis resfriados no son iguales, como le digo, antes del COVID. Si era una paracetamol, no sé, acetaminofén y listo, ya estaba listo, ya estaba curado, ¿no? Pero no, o sea, en este caso siento que esas vacunas, en mi caso, en lo personal, sí han hecho efectos en mi cuerpo. Más de 150 países habían puesto restricciones fronterizas para contener la propagación del virus. Por lo menos 99 estados no hacen ninguna excepción en los casos de las personas que solicitaban asilo por motivo de persecución. Al propio tiempo, el temor del COVID había hecho que se creara círculos de personas con xenofobia, racismo y estigmación. Por lo menos al inicio, ¿no? Nadie quería que se te acercara, ni que te tosiera, ni que te tocara. Habían guantes, máscaras protectoras, las mascarillas, ¿no? Que poco a poco fueron introduciéndose hasta que, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad? Todavía personas, ¿no? Que he visto que las usan. Y bueno, ya como regla en los hospitales, si vas sin mascarilla no pasa nada, pero ya los hospitales ya te la facilitan, cuando anteriormente tenías que buscarla o entrar con mascarilla, e incluso hasta te las vendían, ¿no? Y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, opiniones. Cintia, ¿qué opina del método de observación del compañero Mario? Bueno, eh, él hizo referencia a lo que fue lo de la pandemia. Según el comportamiento de cómo iba evolucionando el virus, asimismo las autoridades de salud, según las estadísticas, en la medida que iban llegando los enfermos, ellos fueron haciendo su estudio y su planeamiento para ¿cómo es? Distinguir y controlar los más afectados, a quién le daba más, quiénes eran los más vulnerables, O sea, algo así. muy bien. ¿Y qué dice Javier? El método de observación. Sí, como bien explica el compañero, tenía que ir viéndose la tendencia, ¿no? Al principio pensaban que era algo aislado y se fue poniendo algo mundial y fue creciendo las medidas de restricciones a nivel mundial y así mismo también las medidas sanitarias, ¿no? Ajá, Que muy bien. conllevaron después a los estudios y a conseguir vacunas para poder regresar a la normalidad. Ok. Ahora, con la información que nos ha dado
Mario, perdón, se puede sacar un montón de referencias, se puede sacar tablas, cuadros, y así es donde vamos ahora con las tablas de distribución de frecuencia. La información que usted le hizo en general, muy bien hecha, y un tema de mucha importancia que nos marcó a nivel mundial. Hay muchos números, muchas cifras, ¿sí? Personas muertas. Entonces, hay tanta información allí. O sea, usted lo hizo bien general, pero hay mucha información de la pandemia. Y eso va a quedar para la historia. Entonces, me gustó el tema está buenísimo. Ahora, y de repente, cuidado que por ahí nos vamos con el proyecto final, con esos temas que ustedes están trayendo ahora. Yo siquiera tocarle el tema. Con esos mismos temas, con esos que ustedes están hablando ahora, lo pueden trabajar, lo vamos llevando para entonces hacer un informe. Usted coge un tema específico de la pandemia y va a buscar eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Si, yo estoy asumiendo que escogieron un proyecto y todavía no han decidido todavía qué van a escoger. Así que bueno, si se fuera el caso del proyecto, ¿ok? Entonces, pero ya les digo, cuando hablamos de proyectos de investigación, involucra eso, o sea, la investigación, por ejemplo, sí, ya dio la observación, el pantallazo general de la situación que se dio en todo el mundo. Ahora, buscar cifras, buscar datos específicos, variables cualitativas, cuantitativas específicas. Llevar esas variables a un cuadro, a una tabla, a un gráfico, para al final dar un informe total de todo lo que usted investigó y todo lo que arrojó ese tema. Mire hasta dónde llega el impacto de la estadística. Y eso lo puede trabajar en tablas en Excel. Las tablas de frecuencia, todo lo puede trabajar en Excel. ¿Sí? Entonces, para allá vamos. Al final del curso la idea es esa, que usted los temas lo vaya relazando y podamos entonces trabajar en esa parte. Bien, al final les digo entonces los puntos. Seguimos con el siguiente voluntario. ¿Quién va? El profe, yo presento. Dele. Adelante. Ahí ya me sale, ya sale en la pantalla. Sí, ya. Bueno, a mí me tocó hablar de los métodos de recolección de datos, la entrevista en específico. La entrevista es un método diferente en la cual se puede... Profe, disculpe, tengo un problema con la presentación. No me permite avanzar. Un segundito, profe. Ahí ustedes pueden ver. Sí. Sí, Y ahí paso de pantalla, ¿no? sí. Ya. Sí. Okay. Continúo, profe. Sí, buenas noches, compañeros. Mi tema es la entrevista, método de recolección de datos. Es una técnica de gran utilidad en la cual se recaban datos cualitativos. Una entrevista se define como una conversación entre dos personas o más personas en la cual se toma un tema determinado. En ella se busca obtener respuestas específicas y determinadas sobre algún tema. Pueden ser de diferentes maneras, estructuradas, de una manera rígida, en la cual se lleva a cabo como un cuestionario ya establecido, buscando respuestas determinadas.
También puede ser semiestructurada, en la cual el entrevistado tenga la libertad de responder de la manera que crea conveniente. También tenemos la entrevista no estructurada, en la cual se desarrolla de una manera flexible. Prácticamente es una conversación entre dos personas. El entrevistador se nutre de información sobre la persona que va a entrevistar. Tengo un ejemplo sobre eso, que fue la entrevista que le hizo Fernando del Rincón a Ricardo Martinelli en CNN, en la cual ya él conocía el tema, ya él conocía al personaje que iba a entrevistar, y las preguntas iban bien enfocadas, a las cuales el entrevistado trataba siempre como de obviar, pues, dando otra respuesta para no dar una respuesta específica y no caer, como digamos, en la provocación que le proponía el entrevistador, que al final fue una entrevista no estructurada, fue una entrevista flexible. Sí tenía preguntas directas, pero no tenía un plan a seguir, pues. La ventaja de la entrevista es que la riqueza en la información, tiene mucha riqueza de información. Es una técnica que posibilita la interacción, facilita la facilidad para generar nuevas hipótesis dependiendo de las respuestas que dé el entrevistado. Tiene limitaciones porque también dependes mucho de lo que te respondan o no te respondan, como le pasó en esa entrevista a Fernando del Rincón. Tiene riesgos porque no es 100% confiable las respuestas que te den, pero es una manera de obtener datos, pues, y opiniones. ¿Cómo se realiza una entrevista? En primer lugar, debe tener claro qué investigar, la definición del problema y el propósito. ¿Qué objetivos quiere encontrar con esa entrevista? Pues, conocer bien a la persona, como les mencioné antes, realizar preguntas coherentes, buscando respuestas coherentes también. Obtiene datos, como le mencioné, y pueden ser analizados e interpretados por el público que pueda ver la entrevista. Pues. Muchas gracias, profe. ¿Preguntas, sugerencias? Ok. A ver, preguntas. Cintia, Mario. Un detalle que usted habló muy importante es que las entrevistas no son 100% seguras que me contesten la verdad. Ahora, todo nuestro alrededor, todos nuestros medios de comunicación, inclusive en los periódicos, revistas, hay sin número de entrevistas. ¿Sí? El mundo actual se mueve de entrevistas. En las noticias, en los programas de televisión, en las cadenas, ¿verdad? ¿Y por qué se hacen las entrevistas? A veces depende del tipo de programa. A veces las entrevistas se hacen como para, a ver, si es del mundo del espectáculo, para averiguar algo sobre el artista, ¿cierto? Si es sobre el deporte, para ver cuál es el rendimiento de los jugadores, de los equipos. Si es en el área finanzas, o sea, para averiguar cómo anda las bolsas de valores y todas esas cosas. Entonces, cada rama, son temas bastante extensos, ¿se da cuenta? Por eso que quería que lo investigaran, porque así ustedes van ayudándonos a dar el tema. Ustedes ya traen las ideas. Entonces, son temas muy extensos. Pero también de una entrevista podemos también sacar mucha información que puede ser veraz como puede que no. Entonces, pero la idea es esa, buscar la mayor cantidad de información veraz, no mentiras, veraz, para poder entonces hacer un estudio sobre el tema y ya enfocarnos en una realidad, ¿ok? Entonces, pero sí, muy interesante el tema de la entrevista, muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? No sé, incluso pensaría yo que hasta en las entrevistas también se dan debates, o sea, porque en esa interacción, ¿no? Uno pregunta algo y de repente la respuesta del
¿cómo decirle? O sea, de la persona que pregunta, ¿verdad? Bueno, la persona que va a responder no le gusta y se enoja y entonces empieza o sea, puede llegarse un debate en el momento, ¿no? Sí, sí, ujú. Es más, la entrevista se hace entre dos personas, ¿verdad? Siempre, que la mayoría de las veces entre dos personas. Eh, y la idea es esa, o sea, buscar la mayor cantidad de información posible con un objetivo, siempre buscando qué puedo utilizar con esa información, para qué la puedo usar. Así hemos entrevistas de deportistas, de artistas, ¿verdad? Hay de todo. Bien, nos falta entonces la joven Cintia, su tema. Si no más preguntas, ¿verdad? Seguimos con la... ¿Qué le tocó a usted, Cintia? Lo mío era la encuesta. La encuesta. Muy bien. Háblenos de la encuesta, pues. Vamos para allá. Que el compañero Mario me va a ayudar con la presentación. Perfecto. Gracias. Bueno, el tema de la encuesta. Ese es el trabajo de equipo, disculpe. Eso es excelente. Sí, lo que pasa, profesor, es que siempre tengo problemas acá yo cuando voy a presentar. Y Pues, internet aquí no está como muy bueno. Yo no sé, no sé qué está pasando. Bueno. no, lo importante es que hizo el PowerPoint. Eso es lo importante. Sí, bueno, según la clase y los datos investigados pues, sobre la encuesta, que se trata de una serie de hacer series de preguntas, ¿no? Que se le hacen a las diferentes personas para reunir los datos de un tema específico. Nos sirven para recopilar opiniones de ciertos grupos de personas. También se utilizan en investigaciones de mercado, opinión pública, análisis de satisfacción de clientes y algunas evaluaciones de servicios. También dice que proporcionan información valiosa que permiten a las empresas tomar decisiones y así mejorar los productos y servicios según las necesidades pues, y preferencias de la audiencia. Dentro de los tipos de preguntas que se pueden realizar en una encuesta están las preguntas cerradas, que son las que tienen una respuesta ya preestablecida, como por ejemplo, usted lo mencionó en la clase, como cuando le preguntan a alguien el género, hombre o mujer, o prefiero no decir. Las preguntas abiertas también se incluyen en las encuestas, que son ya como la opinión de las personas más amplias. También existen las opciones, opción múltiple, las demográficas, selección múltiple, las preguntas esas de selección múltiple que se clasifican, clasificación, matriz, entre otras. Eso depende del objetivo de la encuesta, pues. Pasa, por favor. La guía para hacer una encuesta. Primeramente se elige el tema. Después elegimos a quién vamos a dirigir esta encuesta. Se elaboran las preguntas abiertas o cerradas, o abiertas y cerradas. Se recopilan. De las dos. ¿Cómo dice, profesor? Ahí dice abierta o cerrada, pero también pueden ser abiertas y cerradas. Y cerradas, ajá. Bueno, abiertas y o cerradas. Ajá. Se recopila y se analizan los datos y de ahí, bueno, se sacan las conclusiones. Siguiente. Bueno. Anterior un momentito, disculpa, Cintia. Ajá. Esa. Quiero que guarden y graben esta imagen, porque eso es lo que ustedes están haciendo en este curso. Y al final, ustedes van a presentar esto, si lo hacen como proyecto. Primero van a elegir el tema. Si no se los doy, usted lo diría. Pero ustedes van a usar el método que a ustedes les tocó. Ya estaba creando, me están hablando, yo estoy acá maquineando en mi mente, porque eso es así. Las ideas me salen así de repente. Y van a trabajar, si es proyecto final, con los mismos temas que tienen ahorita.
O sea, van a usar el método para recoger la información, para entonces plasmarlo y sacar conclusiones al final, pero a través de tablas, de cuadros y todo lo que vamos a ir viendo. Así que grábense esta línea de tiempo, como se llama así, una línea de tiempo. Elegir el tema, que a quién va dirigida. Bueno, el caso de Cintia es una encuesta. El caso de Javier es una entrevista. Entonces, pero de la información que usted va a obtener ahí, no sé a quién va a entrevistar o a quién va a encuestar Cintia. De repente puede ser un salón de clase. Pues, ustedes escogerán a quién. O sea, usted tiene que escoger todo su modus operandi, ¿verdad? Después que tienen toda la información, entonces vamos a trabajar acá la parte estadística con tablas y con el Excel y todo lo demás. ¿Ok? Listo. Seguimos. Disculpe. Ok, la encuesta que, bueno, yo como era un tema libre, ¿no? Yo decidí escoger los estilos de vida saludables. Aquí, bueno, el acelerado ritmo del día a día que se ha convertido en el principal enemigo de nuestro estilo de vida, obligando a las personas a optar por soluciones rápidas y métodos fáciles en cuanto a hábitos se refiere. En esta encuesta se entrevistaron a adultos jóvenes, o sea que yo puse como un límite de edad hasta los 40 años, entre 18 y 40 años, adultos jóvenes, ya que es la generación, bueno, del futuro y sus hábitos actuales podrán dar resultados positivos o negativos más adelante. De esta manera servirá para hacer una autoevaluación en donde se puede replantear qué se debe mejorar o cambiar para optar un mejor estilo de vida. Puedes pasar, por favor. Se les puso ahí que los datos eran confidenciales. Esta encuesta bueno, la saqué de una plantilla de Google. Y ahí se elaboró. Esas son las preguntas que se hicieron, el género, la edad. Creo que la encuesta también se la mandé al compañero Mario para que la contestara. Se me olvidó mandársela a Javier. ¿Le hubiera mandado aquí al grupo? Sí, se me fue la onda. Las preguntas, pues, ¿cada qué tiempo realizas actividad física? Como hacer ejercicio, correr, bailar, o sea, cualquier cosa que sea. Ajá. Conteste eso porque va. No tengo tiempo para otra cosa. Pero es interesante, muy interesante. Nada, semanalmente, ¿cómo es el consumo de frutas? Porque a muchas personas no nos gusta consumir frutas. Bueno, me incluyo porque no soy de comer muchas frutas. Pásala, por favor. Si consume vegetales en el almuerzo, aproximadamente cuántas horas duerme en la noche, porque las personas que trabajamos y estudiamos no dormimos mucho. El consumo de agua también es un problema que hay actualmente con la población, que no tomamos mucha agua. Cada qué tiempo se consume comida en la calle, o sea, comida chatarra. Últimamente la población y joven se come mucha chatarra. Pase, por favor. La otra, la ingesta de bebidas azucaradas. Eso también, lo que es la soda, los jugos esos que están, ¿cómo es? Esos jugos artificiales, con cosas, frutas artificiales. Las personas que fuman, si fumas, sí o no. Bueno, el consumo de bebidas alcohólicas, los que todos los fines de semana se arrancan. Bueno, eso. ¿Qué considera que debe cambiar para mejorar, para tener un mejor estilo de vida? Y bueno, la última, que es que si crees que la salud mental, emociones y pensamientos juegan un papel fundamental en un estilo de vida saludable. Esa fue la última pregunta, creo. A ver, pásala, no hay más. Ajá. Y bueno, el informe final o el reporte según los resultados de las personas, eso ahí uno saca lo que es, se toma en cuenta
aquí la confidencialidad del participante, aunque no sean preguntas como muy personales que uno tenga que estar ocultando, bueno, no son compartidas sin el consentimiento del encuestado. Y si de ser necesaria la divulgación de los datos, se le debe informar cuáles serán y de qué manera serán expuestas, incluso si no se compromete la revelación de su identidad. Se involucra lo que es la participación más activa del encuestado, motivándolo a que su autoanálisis, a que se autoanalice y pueda generar algún tipo de impacto positivo posterior a la realización de la encuesta. Pásele, por favor. Bueno, con la encuesta que se presentó de los estilos de vida saludables, el mismo, ¿cómo es? La misma plantilla genera las grafiquitas esas que usted ve ahí, pero ahí yo no la estoy viendo bien. Donde dice que femenino, masculino y no sé qué dice abajo. Femenino en azul y masculino. Ajá, esas fueron como la cantidad de personas, pues, en mujeres y los porcentajes. La plantilla le arroja todos sus resultados, todas las gráficas. La plantilla, ajá, ella, según los resultados, tira sí, eso yo no lo hice así de que Pero eso lo tiró. Sí. La tecnología, que mire que como todo, Sí. eso antes lo hacía hace Ay, mucho, Mario, mucho pasa la que tiempo yo no atrás. veo. Qué bien. Espérese. Ay, Dios mío, ahora sí me la puso dura. Yo esto. Bueno, chiquito. Eso sí, es que. Eso, ajá. Esa es la gráfica, profesor. Esa es la gráfica por cada respuesta, ajá. No, yo no sé si usted lo ve bien o los compañeros lo ven bien, pero yo no lo veo bien. Está muy pequeño. Puede pasar la. ¿Me escucha? Sí. Es que no escucho nada yo. Sí se le escucha. Bueno, eso fue todo, profesor. Ok. Es que no. Bien, muy bien. Me gustó cómo se cerró con estas exposiciones, porque precisamente eso que hizo Cintia es precisamente lo que ustedes van a estar haciendo con los proyectos finales o con la materia. Y miren que tienen la ventaja ahora de que si hay plantillas en Google que usted puede hacer, les ayuda a hacer la encuesta, las preguntas, y cuando usted obtiene los resultados ya va generando también las gráficas. Una parte muy importante ¿se acuerdan cuando empezamos la clase qué fue lo que hice? Una pequeña encuesta. ¿Quiénes prefieren proyecto? ¿Quiénes prefieren examen? Eso es una encuesta. Todavía no han decidido, pero igual, ¿para qué yo hago una encuesta? ¿Para qué hice esa encuesta del proyecto del examen? ¿Para qué se hacen las encuestas? ¿O es específica? ¿Para qué la estoy haciendo? De la pregunta que les hice sobre el parcial, del examen final o el proyecto. ¿Cuál sería el objetivo mío con la encuesta, la pequeña encuesta que le hice? Saber nuestra opinión. Sí, para yo tomar una decisión. Y entonces buscar alternativas, buscar temas, buscar métodos, forma de cómo van a trabajar el proyecto. O sea, con la respuesta de ustedes, yo voy a buscar entonces opciones. Voy a trabajar otra parte para entonces que ustedes me den un trabajo. ¿Sí? O, dependiendo de la decisión que tomen, si es un examen, entonces yo tengo que ir sacando las preguntas, cómo lo voy a hacer, qué tipo de prueba va a hacer, el tiempo que van a tomar, todo eso. O sea, necesito saber la respuesta para tomar decisión con respecto a lo que voy a hacer más adelante. ¿Sí? Para eso se hacen las encuestas. Entonces, el ejemplo que nos trajo Cintia, muy, muy bueno. Ustedes pueden inventar sus propias preguntas
y dándole forma, ¿verdad? Y que las preguntas que hacen en las encuestas no sean ni ofensivas, y que sean fáciles de entender. Porque usted es una pregunta que la persona queda de que, pero, o sea, no entiendo lo que me quieres preguntar, o sea, no sé lo que te refieres. Entonces ya tiene que, cuando usted hace y hoy en día se dan muchas encuestas, inclusive hasta de marcas de cerveza. Usted no le ha pasado que le dan $5, no sé, $10 por una encuesta que usted tiene que, rapidito. ¿Y para qué lo hacen? Con el objetivo de ver cómo la promoción de la marca, si la gente la toma, ¿no? Eso es por un lado la cerveza. Por otro lado, las comidas. O sea, hay de todo, el mercado está trabajando en encuestas, porque es una herramienta que les ayuda a visualizar el movimiento del producto. Es muy, muy bueno la encuesta. Una de las herramientas más fuertes que utiliza mucho es la encuesta. Y con ello puede entonces recoger un poco de información para verificar si realmente se mueven los productos en la área de mercado. Entonces, me gustó las tres exposiciones están muy buenas. Y poco a poco va a ir mejorando algunos detallitos. Por ejemplo, cuando empezó, ¿quién fue? Mario. Mario no estaba leyendo. Creo que Mario estaba clarito en sus temas y está bien. Cuando yo presento diapositivas, yo puedo leer las primeras líneas, pero yo tengo que estar clarito y en el dominio de mi tema. Que no se note que yo me lo aprendí de ayer para hoy, o que titubeo, o porque la gente se da cuenta. Sí, no estamos presencial, pero lo estamos viendo. Y se nota, ¿no? Sí se nota. Cuando usted está leyendo, también se nota. Ya sea que, a menos que apague la cámara, ¿sí? Pero igual, se nota cuando uno lee y cuando uno lo habla con sus palabras. Lo principal y sugerencia para trabajo futuro, y no solamente en esta materia, en cualquier materia, comience leyendo la diapositiva. Sí, está bien, porque hay veces que leemos todas las diapositivas y cuidado, porque eso parece como una ofensa al lector o al público que está viendo, porque le está diciendo que no sabe leer. Y usted le está leyendo porque no sabe leer, a menos que sea un ciego, por supuesto, ¿no? Pero igual, hay que tener mucho cuidado. Las diapositivas no se hicieron para leérselas para que la gente, si todos sabemos leer, ¿sí? Lo importante que queremos es que, y esa es la idea principal, que usted comience la lectura de un párrafo o de la explicación y usted a fondo le dé con sus palabras, vaya hablando del tema. Esa es la idea. Sí, la persona va a leer lo que está, sí, perfecto, lo va a leer lo que está en la diapositiva, pero usted le va a ampliar el tema, porque usted es el experto en el momento del tema. Mario no estudió el tema de la entrevista. Javier no sabía del tema tampoco de la entrevista, o sea que usted es especialista en el momento del tema, usted lo domina, nadie más lo sabe. Y se equivocó, siga, porque ni siquiera se van a dar cuenta. No, cada uno tiene su propio tema. Y así va a ser el proyecto final. Por eso le estoy dando esta sugerencia para que si escoge proyecto final o tengan otra materia que tienen que dar proyecto final, tengan esas herramientas y mejoren esos detalles nada más. Las críticas son constructivas, ¿verdad? Para ayudarlo en esa parte. Por lo demás, todo bien, perfecto. Bien, eran 35 puntos total. Bueno, Mario sacó 33, Javier 34 y Cintia, que a pesar de que no uso la máquina que tiene problemas, que tuvieron que, me parece que se merece el 35. Me gustó ese trabajo bastante. Por eso digo que es que mi conexión se cayó, tengo problemas a esta hora siempre. Y tuve que ir al modem a reiniciar, entonces quedé las así. Las 3 notas son A, para que sepan. Las 3 notas son A. ¿Sí? Porque la más baja, que es 33, también es A. Es 92, si no me equivoco. 92, 94. O sea, está en el rango de la A. Pero sí, bajo unos puntitos por detalles allí, como les decía, de la lectura. O sea, traten de no leer tanto. ¿Sí? Siempre lo digo eso en los proyectos porque se nota cuando ustedes se preparan bien con una charla, una exposición. Se nota que hay dominio. Ahora, no digo que no hubo dominio, sí hay dominio, cada uno se preparó con su tema y los felicito. Ya le digo, para mí las notas son relativas. Yo no creo en notas, señores. Yo creo que se lo dije al principio. Soy un profesor que cree en la capacidad, en su intelecto, en lo que usted pueda aprender de nosotros, los profesores, o de lo que sabemos, pues, de la materia. Lo que me interesa es que usted lo pueda aplicar más adelante. No es número, no es letra. Lo tenemos que hacer porque es una exigencia para que usted tenga el título. Sí, con una calificación. Y eso yo siempre lo he dicho en la secundaria también. Yo no creo en nota, yo creo en
hay estudiantes que de repente son de 3 y al futuro son médicos, son profesionales, o sea, se preparan, a pesar de que un estudiante regular de 3. Sin embargo, un estudiante de 5, que era de 5, hoy en día es un piedrero. O sea, la vida da tantas vueltas que por eso yo no creo en notas. Yo creo en lo que usted puede demostrar, aprender y utilizar como herramienta para su futuro, para su carrera. Eso es lo que vale, no la nota. ¿Okay? Claro, si están estudiantes acostumbrados a la A, manténgase su A, porque usted es bueno, a usted le gusta el estudio. Pero hay que evaluarlos y definitivamente por eso, por detalles que estamos evaluando acá, se le baja un puntito y esto y lo demás. Pero los 3 son A, para que sepan. Bien, ¿alguna pregunta? Y estas cositas nos ayudan para ir mejorando para una futura presentación final. Es que hacemos proyectos. Bien, vamos entonces con el tema nuevo. Perdón. Vamos a hablar hoy de tabla de distribución de frecuencia y muestro la pantalla. Voy a apagar las pantallas si quieren. Comenzamos con, a ver, yo creo que este que está aquí. Sí. Me dice si lo ven. El tema nuevo es tabla de distribución de frecuencia. Bueno, distribución de frecuencia, Ahora pero sí, la tabla, ya, ahora sí. Bien. Este PDF ustedes lo tienen también, se lo voy a subir todo lo que vamos a ver hoy, no lo subo todavía, para que sepan. Ahora se lo subo cuando termine. Y la tarea nueva también. Bien, un concepto básico para el manejo de los cultivos de la... Bueno, este es el tema. Ok, el ejemplo. Un concepto básico para el manejo de los cultivos es el de plasticidad fenotípica. La capacidad que tienen los seres vivos para desarrollar las características diferentes según cómo sea el ambiente que los rodea. Conocer los detalles de la plasticidad fenotípica de las plantas cultivadas es necesario para diseñar sus sistemas de cultivo en los que estas desarrollen características deseadas. En el marco de una investigación sobre los factores que controlan el rendimiento del cultivo de girasol, una investigadora del Departamento de Producción Vegetal de la FAUBA cultivó parcelas experimentales de girasol con 5 plantas por metros cuadrados y con 10 plantas por metros cuadrados de densidad alta. Ok. Un grupo de estudiantes proyectó 2 de estas parcelas para evaluar objetivamente características de la planta. Es como un experimento, ¿verdad? Aplicarán una serie de herramientas estadísticas para resumir los datos de cada variable de modo que de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué valores tienen las variables en las plantas observadas en cada parcela? Método de observación. ¿Cuáles valores son frecuentes y cuáles son raros? ¿Cuál es el promedio de la variable entre las plantas observadas en cada parcela? Método de... Bueno, los métodos lo de menos aquí. O sea, las preguntas que están ahí son de acuerdo a la información que se va a obtener de la observación, porque inclusive el método que se aplicaría aquí sobre todo sería de observación, ¿verdad? Eso es lo que hay que también revisar cuando estamos usando los métodos de recopilación de datos. Primero, la situación, fíjense, se detalló bien la situación de las parcelas de girasoles cultivadas. Luego, se quiere saber una información. ¿Por qué se mueren o por qué no? ¿Por qué pegan algunas y otras no? Entonces, esa información la puedo obtener a través de la estadística. Primero la observación, el método que es más aplicable ahorita, porque depende de la situación, entonces voy a aplicar uno de los 3 métodos que vimos. Observación, entrevista o encuesta. Entonces, de la información que obtenga, entonces puedo contestar las preguntas que están ahí, que me están haciendo. Seguimos acá. ¿Cuál es el promedio de la variable entre las plantas observadas en cada parcela? ¿Cuán dispersos están los valores de las variables registrados en las plantas observadas en cada parcela? Para cada parcela y para cada variable de interés, los estudiantes evaluarán la frecuencia de cada registrado, de valor registrado. Repito, evaluarán la frecuencia de cada valor registrado. ¿Qué será una frecuencia en estadística? Si yo le pregunto a ustedes, Mario, ¿cuántas veces va usted al cine en la semana? Una vez. Una vez. De repente, Cintia dice, yo voy 3 veces. O de repente dice Javier, de que no, yo voy casi todos los días.
Entonces se dan cuenta, las respuestas van a variar. Pero eso que estamos investigando es una frecuencia. El número de veces con el que usted hace algo, un acto, una situación. Las veces que usted repetidamente lo hace. ¿Cuántas veces van a la playa en el mes? 2, 3, 4, esa es frecuencia. ¿Con qué frecuencia tú vas a la playa? ¿Con qué frecuencia vas al cine? La frecuencia es un número que registra la cantidad de veces que usted hace algo. Se conoce como frecuencia. Bien, luego reunirán dichas frecuencias en la distribución de frecuencias de la variable. Porque hay dos tipos de frecuencia: frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Eso lo vamos a ver más adelante. Con esta información básica construirá tablas y gráficos. ¿Sí? Mire que lo que estábamos hablando anteriormente, que lo hizo muy bien. Sí te ayudó a este tema, ya lo hizo. Y ya hasta lo trae directo a las plantillas, mejor todavía. Entonces, y calcularán medidas de posición y medidas de dispersión. Todos estos son temas que vamos a estar viendo en las semanas que vienen. Hoy estoy haciendo la introducción de las tablas, la distribución de frecuencia. Para escribir y comparar la distribución de frecuencia entre las dos parcelas, cuando las distribuciones de frecuencias de una variable de interés difieran notablemente entre las dos parcelas, los estudiantes interpretarán que han encontrado un indicio de que las plantas de girasol presentan plasticidad fenotípica en la característica en cuestión frente a la diferencia en la densidad del cultivo. ¿Okay? Todo eso para decir eso que está ahí finalmente. Imagínense. Frecuencia y distribución de frecuencia. Una vez que los estudiantes hayan realizado sus registros, se dispondrán a describir el conjunto de 40 plantas observadas en cada parcela en relación con cada variable de interés. El primer paso para ello es identificar qué registros diferentes realizaron, por ejemplo, diferentes valores de altura, diferentes sentidos de inclinación, etc. Y determinar cuántas veces se repitió cada uno, su frecuencia. La lista de los valores o categorías de una variable acompañados por sus correspondientes frecuencias es la distribución de frecuencias de dicha variable. ¿Ok? La distribución de frecuencia organiza la información disponible para describir cómo era el conjunto de las plantas observadas respecto de una variable de interés. Por ejemplo, la distribución de frecuencia de la variable altura permite establecer si a grandes rasgos de las plantas eran altas o bajas, si formaban un conjunto de alturas homogéneas o heterogéneas. La primera caracterización, plantas altas o bajas, se relaciona con el promedio de las alturas. Y la segunda, altura homogénea o heterogénea, con su variabilidad. ¿Se acuerdan de variables discretas, continuas, cualitativas, cuantitativas? Bueno, estamos hablando de esto, de esta parte. ¿Qué es frecuencia absoluta y qué es frecuencia relativa? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite algo. Punto. El número de veces que se repite algo, frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Es la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. Eso es una fracción. Se puede dar como fracción o como número decimal. ¿Ok? Espera un momentito. ¿Qué pasó, mami? A ver, ¿qué quieres? Vayamos. Anda, pues. Sal. Bien, seguimos acá. ¿Dónde quedé? Ajá. Por ejemplo, en la parcela de girasol con densidad baja, los estudiantes observaron y registraron los sentidos de inclinación de los tallos de 40 plantas. Los números de plantas con tallos inclinados en cada sentido encontrado, número de veces que se repitió cada sentido. Son las frecuencias absolutas observadas y los cocientes entre esos números y el total de plantas observadas. Son las correspondientes frecuencias relativas. Esto lo vamos a ver mejor con otros ejemplos, ¿ok? Esto es teoría, esta es la parte teórica del tema. Pero nosotros vamos a hacer esto en práctica. Problemas. Déjenme ver qué más. Ahí está el cuadro. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. ¿Se dan cuenta que se dan en números decimales?
¿De dónde sale la frecuencia relativa? De acá, de la absoluta. Esta era la inclinación. Hacia el este habían 4, hacia el oeste habían 5. Ninguno de los dos, 31. Entonces la frecuencia, siempre cada frecuencia solo tiene su frecuencia relativa. El cuadro, por ejemplo, siempre es de la misma forma como lo vamos a ver posteriormente, cómo se establece el cuadro. La distribución de frecuencias de una variable es la especificación de las frecuencias correspondientes a cada uno de sus valores o categorías. Bien, el cuadro o tabla de distribución de frecuencias es la que en ella se refleja las frecuencias relativas y absolutas. Y digo relativas porque hay 3 clases relativas: en forma de fracción, en forma decimal y en forma porcentual. Las 3 se refieren a lo mismo, relativas. Y la absoluta es la primera, es la cantidad que se repite cada cosa. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más detallado también en otro cuadro, más adelante. Dice, la tabla del cuadro 1 presenta la distribución de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas de la variable inclinación de los tallos registrada con las 40 plantas de girasol de la parcela experimental con densidad baja. En este caso sencillo, la tabla nos alcanza para notar que las plantas estaban en su mayoría en posición vertical. B, las pocas plantas inclinadas se repartían en números similares entre aquellas inclinadas hacia cada costado de la hilera. Sentido, esto que se está describiendo aquí es totalmente el método de observación. ¿Se dan cuenta? Ven la aplicabilidad de los métodos de recolección. En este ejemplo específico, yo saqué esto por ahí me encontré documentos que tenía por ahí guardados en internet, que los he sacado de allá, porque hay tantos ejemplos. Entonces, lo que estoy viendo, o sea, ellos el tema de este tema de distribución de frecuencia lo basan en la observación de las plantas de girasol de esas parcelas. Y todo se desglosa así para dar las definiciones de los términos que queremos en este tema. Muy interesante. La comparación de descripción. Ajá. La comparación de la descripción precedente con la distribución de frecuencia de los sentidos de inclinación de los tallos entre las plantas de la parcela con densidad alta permite notar diferencias y similitudes. El cuadro 1.2 es el que está acá abajo. ¿Quiero mostrárselo? Distribución de frecuencia de los sentidos de inclinación de los 40 tallos, pero de las 40 plantas de girasol de una parcela con densidad alta. Ok. Bien. En otros casos, para describir los rasgos principales de una distribución de frecuencia, se hace necesario resumir los datos más intensamente. A tal fin, se pueden construir tablas y gráficos y calcular medidas numéricas que resumen las magnitudes de la variable, medidas de posición, o que resumen su variabilidad, medidas de dispersión. Esto, hasta ahí debemos llegar, en teoría, este cuatrimestre, hasta las medidas de dispersión, de variabilidad, varianza, desviación media. Y las medidas de posición, o medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. O sea, todo eso se saca de la investigación por observación, miren, o por encuesta o por entrevista. Esto de las variables lo habíamos visto ya, ¿se acuerdan? Ya eso lo vimos en la primera parte, no voy a ahondar en esto, pero aquí esto ya lo vimos. Ok. Distribuciones de frecuencia de variables cuantitativas. Atención, tablas de frecuencia. La distribución de frecuencia de una variable cuantitativa se comunica con mínimo resumen en una tabla con la lista completa y ordenada de los valores de la variable acompañados por su correspondiente frecuencia. Cuadro 1.3 que está aquí abajo. Me pasé. Bien, tenemos la altura, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia relativa, frecuencia AA, esa que ven FAA, significa frecuencia absoluta acumulada. Y la FRA es frecuencia relativa acumulada. O sea, muchas tablas usan esto lo agregan también así.
Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, la primera es igual, 1. Luego en diagonal suma 1 más 1, 2. Después 2 más 1, 3 y así sucesivamente. O sea, el resultado que obtiene acá le va sumando lo que está acá, bajando, como forma inclinada, diagonal. El primer valor se copia igual acá. Luego, ese lo suma con el que sigue. 1 más 1, 2. Pues 2 más 1, 3. Pues 3 más 1, 4. Y así lo va llenando hasta el final. Al final le dan la cantidad de elementos. Y la frecuencia relativa absoluta, acumulada, perdón, parte de aquí, del primero, y también va sumando. 0.025 más 0.025 más 0.05. 0.05 más 0.25, acá abajo me da 0.075, y así va sumando, va acumulando. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá son de baja densidad, acá son de alta densidad. Todo está en un solo cuadro. Bien, este cuadro lo vamos a ver más desglosadamente. Seguimos acá. Ah. Además, las frecuencias absolutas y relativas de cada valor en la tabla del cuadro 1.3 se introducen las frecuencias acumuladas, es lo que le acaba diciendo, absolutas y relativas. En este caso se trata de frecuencias de plantas con altura menor o igual que cada valor. En la tabla leemos, por ejemplo, que la frecuencia absoluta acumulada hasta la altura 220 centímetros es 33. A ver, vamos a verla. 220. Ajá, 33. La frecuencia absoluta acumulada. Bien, esto significa que entre las 40 plantas medidas, miren que esto tiene su interpretación. Esto significa que entre las 40 plantas medidas, 33 tenían alturas de menores iguales a 220. Coincidentemente, se lee que la correspondiente frecuencia relativa acumulada es 0.825 milésimos, ¿verdad? El cociente entre 33 y 40. Cociente significa el resultado de la división entre 33 y 40. 33 entre 40 es 0.825. En muchos casos, las tablas como la del cuadro 1.3 resultan demasiado largas para presentar eficientemente los principales rasgos de una distribución de frecuencias. Por eso, es habilidad resumir las tablas de frecuencias para variables cuantitativas mediante el recurso de dividir su escala en un número limitado de intervalos o clases. Ajá, entonces cuando son cosas, ya números muy grandes de datos, 100 datos en adelante, porque lo van a ver, entonces se usa intervalos como está aquí, miren. Las alturas entre 190 y 195. Esto de los paréntesis abiertos por la izquierda y cerrado por la derecha significa que incluye el valor 195 aquí. Acá en el siguiente renglón comienza con 195, pero no se toma en cuenta allí, sino 196, porque ya 195 toma arriba. ¿Ya? Marca de clase, son los conceptos, ¿no? Marca de clase y clase de altura. ¿Dónde están los? Aquí está. Para cumplir la tabla de frecuencia del cuadro 1.4, que está aquí arriba, dividimos la escala de alturas de las plantas o clases o intervalos de 5 centímetros, abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Por ejemplo, el intervalo de 195 a 200 incluye todos los valores de altura mayores a 195 y menores o iguales a 200. Los extremos de cada intervalo se denominan límites de clase. Los extremos de cada intervalo se llaman límites de clase, inferior y superior. Y sus puntos medios se denominan marcas de clase, que son los que están aquí. ¿Cómo sale el de aquí, el del centro, la marca de clase? ¿Cómo sale? Sumando los dos extremos o los dos intervalos de clase, pero límites de clase. 190 y 195 son límites de clase. Si yo lo sumo y lo divido entre 2, me da el valor de la marca de clase. Háganlo para que vean. 190 más 195 entre 2. Eso me da 192.5. Marca de clase.
La tabla presenta las frecuencias absolutas y relativas y las frecuencias acumuladas correspondientes a cada clase. Notemos que estas frecuencias concuerdan con la que aparecerá en la tabla del cuadro 1.3. Seguimos. Bueno, esto lo voy a tocar ya la siguiente semana de los gráficos. Pero aquí en este PDF que tiene toda la información que necesitamos para lo que sigue. El tema de hoy nada más es hasta tablas de frecuencia. ¿Okay? Ese es el que vamos a trabajar en el taller que viene. Esto es un histograma. Es como un gráfico de rectángulos. ¿Okay? Este se llama histograma. Y fíjense que ese histograma es de las 40 plantas de girasol. Todo esto es en base a un problema. ¿Qué es un histograma? Representa la distribución de frecuencias relativas o absolutas de una variable continua cuya escala es dividida en clases. ¿Ok? Para construirlo, se dibuja un eje horizontal con la escala de la variable en cuestión y se marcan los límites de clase. Luego, tomando como base el segmento entre los límites de cada clase, se dibujan rectángulos de altura proporcional a la frecuencia de la clase correspondiente. Entonces, en el eje vertical van las frecuencias relativas y en el eje horizontal van las alturas. ¿Ok? Y se forman los rectángulos. Se llaman histogramas. Polígonos. Polígonos de frecuencia, se llama también. Como los histogramas, los polígonos permiten representar las distribuciones de frecuencias relativas o acumuladas, o absolutas, perdón, de variables continuas con escalas divididas en clases. Figura 1.2, esa que está aquí abajo. Esa que está aquí abajito. ¿Ok? Para construir estos gráficos se dibuja un eje horizontal como el del histograma y se señalan las marcas de clase. Acá van las marcas de clase, ojo, en la horizontal. Luego se dibuja un punto sobre cada marca de clase a altura de proporcional a las correspondientes frecuencias de clase. El lado vertical siguen estando las frecuencias de clase. Pero frecuencias relativas, acuérdense. Creo que el histograma son las frecuencias absolutas, si no me equivoco, ¿vale? Tuviera esto aquí. Ah, no, también la frecuencia relativa. Ok. Ok. Estos gráficos son muy útiles para comparar dos o más distribuciones de frecuencias relativas. En la figura 1.2 de arriba, la distribución de frecuencia de las alturas de las plantas de las parcelas con densidad alta aparece desplazada hacia la derecha respecto a la de las plantas de la parcela de la densidad baja. Aquí están las dos. Es decir, que en la parcela con 10 plantas por metro cuadrado, las plantas más bajas eran menos frecuentes y las más altas, más frecuentes en la parcela con 5 plantas por metro cuadrado. Ok. Ese es el polígono de frecuencia. Es un gráfico normal. En este. Ok, los polígonos son también apropiados para visualizar y comparar frecuencias acumuladas. Una alternativa es construirlos a partir de la frecuencia acumulada por clases. En este caso, se dibuja un punto sobre el límite superior de cada clase a altura proporcional de la frecuencia acumulada hasta dicha clase inclusive. Luego se unen los puntos consecutivos con líneas. La figura 1.3, que está aquí abajo, muestra que la frecuencia relativa de plantas con alturas menores al límite superior de cualquier clase fue mayor en la parcela con 5 que en la parcela de 10 plantas. Gráfico de líneas verticales. Ok. Ya este tema de porción y posición, eso lo vamos a ver más adelante.
Con esto, entonces, vamos a darlo a estas partes de aquí. Vamos a ver un pequeño video sobre la tabla de distribución de frecuencia. Comparto la pantalla para eso. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a enseñar cómo realizar una tabla de frecuencias. Obviamente, para realizar una tabla debemos tener un grupo de datos para poder hacerla, y pues les voy a enseñar todo. Espérense un momentito. A ver si ahora sí para ver. Cómo Se ve, realizar una tabla de frecuencias. Obviamente, para realizar una tabla debemos tener un grupo de datos para poder hacerla, ve? y pues les voy a enseñar todo paso por paso qué Sí significa se ve. y cómo se realiza. Presten atención a este ejemplo. Y bueno, en el video anterior, que es muy importante, si no lo has visto te invito a que lo veas, pues por aquí te voy a dejar el link. En el video anterior les expliqué, les hablé de que hay dos tipos de tablas que se pueden hacer en estadística: una tabla de frecuencias simple y una tabla de frecuencias en intervalos. En este caso vamos a realizar una tabla de frecuencias simple. ¿Por cuál razón? Por lo que vimos en el video anterior, ¿no? Porque aquí hay muy poquitos datos diferentes. Miren que la idea, primero que todo, es comprender. Para poder hacer la tabla tenemos que comprender de qué es de lo que nos están hablando en nuestro ejercicio. Para poder hacer la tabla tenemos que saber o conocer los datos. Generalmente nos dan un grupo de datos, 5 no generalmente, pero nos pueden dar 20 datos, 25, 30, 50, 100 datos, no importa qué número. Y pues la idea es organizarlos, ¿no? Las tablas sirven es para organizar esos datos. ¿Listos? Aquí tenemos las edades de los estudiantes de un curso, ¿sí? Hay estudiantes que les preguntaron las edades a los estudiantes, hay estudiantes que dijeron... ¿Qué método de observación se usó aquí para sacar las edades de los estudiantes? Cualitativo. No. Escuche la pregunta. No. ¿Qué método de recolección de datos se utilizó aquí? ¿Entrevista, encuesta o observación? Observación. Encuesta. Encuesta. Es encuesta. Es una pregunta que se hace directa a los estudiantes. ¿Qué edad tienes? Una encuesta. ¿Sí? O sea, realmente cada situación que se da utiliza uno de estos tres métodos siempre. Ya sea una encuesta, una entrevista o una observación. Entonces, en el caso particular, este ejemplo que estamos viendo es una encuesta. Encuestó a no sé cuántos estudiantes son, 25 estudiantes entrevistaron. Digo, encuestaron. Para preguntarle por la edad. Seguimos entonces. Yo tengo 16 años, yo tengo 13 años, yo tengo 14 años, ¿sí? En este caso miren que
los valores o las respuestas que dieron los estudiantes son muy poquitos, ¿sí? Como más o menos desde 13 años hasta 18 años veo aquí, ¿sí? Como son muy poquitos, por eso se hace una tabla de frecuencias simple. Pero, de una vez, vamos a empezar. ¿Cómo se realiza la tabla de frecuencias simple? Pues primero que todo tenemos que realizar una tabla, que para realizar la tabla pues tenemos que saber cuántas filas vamos a realizar. Para saber cuántas filas tenemos que realizar, pues tenemos que observar los datos, ¿listos? Uno generalmente a veces o va observando los datos y va haciendo las filas. Otra opción es que ya tenga hechas las filas para realizarlas, ¿no? O sea, aquí vamos a mirar cuántos datos diferentes. Miren, o sea, hay estudiantes que tienen 13 años, hay estudiantes que tienen 14, 15, 16. No veo que haya estudiantes de 17 años, 18 años. No veo más. No veo de 19, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que aquí no hay más diferentes datos, ya sabemos cuántas filas hacer. Pero en estos videos les voy a dar muchas recomendaciones de cositas que deben hacer si les sucede algo, como en este caso, ¿sí? Porque obviamente ustedes no quieren aprender a hacer esta tabla, sino ustedes quieren aprender a hacer cualquier tabla, ¿no? En este caso miren que tenemos edades de 13, 14, 15, 16, de 17 no hay y de 18 sí. ¿Qué recomendación les doy? Que así, en este caso como miren que están todas muy cerca, que así no haya de 17, hagan una fila para 17 años. ¿Por qué? Porque las tablas, como les dije en el video anterior, nos van a servir más adelante para hacer análisis estadísticos, para hacer gráficas estadísticas, y para todo eso es mejor si colocamos los datos así no estén en nuestros datos. ¿Listos? Entonces, voy a hacer una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque voy a incluir el 17, 6 filas y la fila de los títulos. Y más o menos queda algo como esto, ¿no? Bueno, aquí creo que lo corrí hacia abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Una fila para los títulos y en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. ¿Para qué? Pues para los valores que voy a escribir, ¿no? Entonces, bueno, aquí hice un número de columnas que ya les voy a ir explicando qué es cada columna. Hay unas columnas que siempre se hacen, hay otras que algunas veces no se hacen, pero pues la idea es aprenderlo todo, ¿no? La primera columna es obligatoria. La primera columna es para los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Recordemos que los datos son cada uno de estos números. Cada una de las respuestas que dio la persona es un dato, ¿sí? Como la idea es comprender esto, tenemos que comprender qué son los datos. ¿O qué es este número 16? ¿Qué es este número 13? ¿Qué es este número 14? Pues para eso tenemos que volver a leer. Edades de los estudiantes de un curso. O sea, a los estudiantes de un curso se les preguntó ¿cuántos años tiene usted? Sí, se supone que aquí está en años, ¿no? Hay estudiantes que dijeron tengo 16 años, tengo 13 años. O sea que este 16, ¿qué es? Son 16 años o 13 años. Eso es lo que va en la primera columna. O sea, en esta columna que se escribe, podemos escribir años, o como al comienzo decía, podemos escribir edad, o podemos escribir X. Recordemos que la X en estadística significa dato. Yo voy a escribir edad. ¿Qué escribimos aquí? Pues las edades que ya vimos previamente, ¿sí? Por eso había que verlas. Recomendación, aquí hay que escribirlas en orden. ¿Para qué? Pues para que me quede más bonito, más ordenado. Ya habíamos visto que la menor edad de todas fue 13 años. Luego seguimos con 14 y así sucesivamente. Escribimos el número 17, es una recomendación. Puede que lo escriban, puede que no, pero recomendación, escríbanlo así no tengan. O así no haya ningún dato de 17. ¿Por qué? Para más adelante en los estudios es mejor hacerlo. ¿Listos? Listos. Ya escribimos la columna de la edad o la columna de la X, de los datos, ¿sí? Estos son los datos. Siguiente columna que es obligatoria, la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Esta F se simboliza con la letra F, pues porque queda fácil, ¿no? F de frecuencia absoluta. Pero pues la idea es ir comprendiendo, ¿no? ¿Qué es la frecuencia absoluta?
no es más sino el número de veces que se repite un dato. Eso es la frecuencia absoluta. Simplemente el número de veces que se repite un dato. ¿Cuál dato? Pues el que esté en la tabla. ¿Listos? Entonces aquí, esta primera miren que aquí en la frecuencia pues va a estar la primera frecuencia, segunda frecuencia, tercera frecuencia. Esta frecuencia se llamaría la frecuencia número 1. Eso no va ahí, ¿no? Ahí va simplemente el número, ¿sí? Pero esa frecuencia o el número que vaya ahí se llama frecuencia 1. El número que vaya aquí se llama frecuencia 2 y así sucesivamente. Pero entonces vamos ahora sí a contar el número de veces que se repite aquí. ¿Cuál dato? Pues este dato. ¿Cuántas veces se repite el número 13? Pues simplemente contamos acá. Les voy a dar varias recomendaciones para que ustedes sepan cuándo se equivocan y cómo corregirlo. Les aclaro, me voy a equivocar a propósito. Te invito a que pauses el video y mires cuántas veces está este dato acá, ¿sí? Y eso sería lo que vamos escribiendo aquí. Yo voy a contar, me voy a equivocar en algunos a propósito para decirte cómo hacer para corregir. Bueno, yo voy a contar aquí rápidamente y veo que 6 veces está el número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recomendación. Esto lo hago yo siempre. Ustedes de pronto no van a tener los datos organizados así en una tablita, pero pues los van a tener organizados de alguna forma, ¿sí? Simplemente lo que yo hago y la recomendación que les doy es que los vayamos tachando así pasito. ¿Para qué? Para saber que ese dato ya lo tuvimos en cuenta. ¿Listos? Y ahorita más tarde nos va a servir para algo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Simplemente el 13 está 6 veces. O sea, ¿qué quiere decir este 6? Que hay 6 personas que tienen 13 años. Miren que esto sirve para ir comprendiendo la tabla. Seguimos con el número 14, que vamos a contar cuántas veces está el número 14. Te invito a que practiques contando cuántas veces está el 14, 15, 16, 17 y 18, a pesar de que ahorita les voy a dejar un ejercicio de práctica. Bueno, el 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí veo otro, 9 y 10. 10 veces conté yo que estaba el número 14. Si me equivoqué, no hay problema porque ahorita les voy a enseñar cómo corregir. El 14, ahora seguimos con el número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí veo otro, 8. El número 15 vi que estaba 8 veces. Sigo con el 16. 1, 2, 3 y no veo más. 4. Entonces el 16 está 4 veces. El 17 ya habíamos visto que no estaba. Entonces, ¿qué tenemos que escribir? 0 veces. Algunos profesores omiten el 17, dicen no lo coloquen. Pero les recomiendo que por ahora para las tablas no hay problema. Pero más adelante vuelvo a decirles, como esto sirve para hacer estudios estadísticos o para realizar tablas de frecuencia o gráficos estadísticos, pues es mejor escribirlo. ¿Listos? Y por último, el número 18, que veo que está una vez y veo que no hay más. Entonces, una vez. Primer método para saber que tenemos mal y para corregir. Pues el primer método es observar cuál número, a ver si tachamos todos, saber si hay algún número sin tachar. Sí, entonces aquí observamos ninguno, hasta el momento ninguno. Miren que aquí hay un 14 sin tachar, voy a tacharlo, 14. Y listos, veo que no hay ninguno más sin tachar, entonces ya sé que me había faltado un número 14 aquí. O sea que en el 14 no eran 10 estudiantes, sino que eran 11 estudiantes. Pero puede que a veces uno se equivocó. Otra forma de ver si nos equivocamos o no, sumando. Obviamente, si nosotros sumamos estos números de la frecuencia, pues nos tiene que dar el mismo número de los datos que están aquí. En este caso, ¿cuántos datos hay aquí? A veces en el estudio a ustedes les dicen, les preguntamos a 30 estudiantes. Aquí no lo decía, pero pues obviamente, ¿cuántos datos había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24 y 30. Aquí hay 30 datos. O sea, que si sumamos todas las frecuencias me tiene que dar 30. Si ustedes tenían 50 datos, pues aquí tiene que darle 50. Si no les da ese número es porque hay algún error. Algunas veces uno, oiga, pero yo ya taché todos y no me dio, pues entonces en ese caso sí, lamentablemente toca volver a tachar de otra forma para ver cuál fue el error. Bueno, sumamos.
6 y 11, 17, 25, 29 y 30. O sea que efectivamente esto, que es la suma de todos los datos, está correcto. Eso me da a entender que sí, vamos bien. A veces uno aquí hace otra casilla a la que le escribe suma. Acordémonos que en estadística este símbolo, una M así acostadita, es el símbolo de suma. Algunas veces uno le hace una pestañita aquí al final, ¿sí? Este es el símbolo de suma que tienen que ir aprendiéndoselo. Bueno, 30 datos. Siguiente, bueno, estas dos columnas son obligatorias. Esas, todas las tablas de frecuencia las llevan, ¿sí? Siguiente columna, que ya hay algunas columnas que si ustedes quieren las hacen, si no, no. Seguimos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bueno, de una vez les voy a escribir por acá. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues como su mismo nombre lo dice, no voy a escribir la definición, simplemente es coger la frecuencia absoluta y acumularla. Miren la diferencia entre las letras. La frecuencia absoluta siempre es la F minúscula, mientras que la frecuencia absoluta acumulada siempre es la F mayúscula. Cuidado con eso porque es muy diferente. Bueno, ¿cómo se hace la frecuencia absoluta acumulada? Pues simplemente vamos acumulando la frecuencia. Empezamos con la primera. Aquí en la primera pues escribimos la primera, o sea, 6, 6, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acumulando las que estaban arriba. Para la siguiente, ¿qué vamos a hacer para escribir esta casilla? Esta sería la casilla de la frecuencia absoluta acumulada número 2. ¿Qué hacemos con esta? Acumulamos las dos primeras frecuencias absolutas. O sea, para esta casilla sumamos estas dos. 11 más 6, eso es 17. Para la siguiente casilla acumulamos todas las de arriba también. O sea, para esta sumamos 8 más 11 más 6, que eso es 19 y 6, 25. Otra forma de hacerlo, 17. Como ya sabemos que hasta aquí íbamos 17, pues 17 más 8, 25. ¿Sí? 25 más 4, 29. 29 más 0 sigue siendo 29. Y 29 más 1 es 30. O podemos ir sumando. Para esta casilla, ¿qué hacemos? Sumamos todas estas. 0 más 4, 4, más 8, 12, más 11, 23 y más 6, 29. Frecuencia absoluta acumulada. Algunas veces uno hace una casilla de frecuencia absoluta acumulada descendente, o sea, como yo la hice, y otra ascendente, o sea, acumulándola hacia arriba. Generalmente la más usada es esta, ¿sí? Acumular hacia abajo. Bueno, tercera casilla o tercera columna, la columna de la frecuencia relativa, ¿sí? Esta frecuencia relativa en algunos libros la explican de una forma, en otros de otra, pero pues yo les voy a dar la definición. La frecuencia relativa, la forma rápida de decirlo, es que la frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia, a la frecuencia absoluta sub i dividida en el número de datos. Esto parece complicado, pero vamos a ver que es muy sencillo, ¿sí? La frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia absoluta sub i dividida en el número de datos. Algunos libros, pues este n lo escriben como n mayúscula, pues porque n mayúscula es el número de la población o n minúscula es el número de la muestra. Generalmente trabajamos es con muestras, entonces a mí me gusta más la n minúscula. Pero si escriben n mayúscula, no hay mucho problema, simplemente es comprender qué es la n minúscula y la n mayúscula. Para explicarles esto un poquito mejor, voy a cambiar la i por un número. Por ejemplo, la frecuencia relativa número 1 es igual a la frecuencia absoluta número 1 dividida entre el número de datos. La frecuencia absoluta 2 sería, la frecuencia relativa 2 sería igual a la frecuencia absoluta 2 dividida entre el número de datos. Pero bueno, vamos a verlo mucho más fácil. Aquí, esta se llama la frecuencia relativa número 1. Para encontrar la frecuencia relativa número 1 tenemos que utilizar la columna de la frecuencia absoluta, no la de la absoluta acumulada. Otra cosita, algunas veces unos profesores primero hacen esta casilla, luego la otra. Sí, ese orden no importa, ¿sí? Lo importante es que primero esté el dato y segundo la frecuencia, las demás pueden ir en diferentes órdenes. Bueno, para la frecuencia relativa, o sea, para esta frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Coger este número, 6,
y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuál era el número de datos? Era 30, ¿sí? Entonces, aquí podemos escribir 6 dividido en 30, o pues generalmente uno en la calculadora escribe 6 dividido en 30 y aquí escribe el número decimal. Aquí les escribí un resumen, ¿no? Simplemente la frecuencia relativa 1, 6 dividido en 30, 6 dividido en 30, que eso da 0,2. Aquí podemos escribir 0,2 o podemos escribir 6 dividido en 30. No hay problema, cualquiera de las dos. Para la segunda frecuencia relativa, ¿qué hacemos? Miramos la segunda frecuencia absoluta y la dividimos entre el número de datos, o sea, sería 11 dividido en 30, que aquí ya lo hice, eso es 0,36. Podemos escribir 0,36 o podemos escribir 11/30, pero pues es mejor el decimal, ¿listos? 0,36 con el 6 periódico, ¿sí? Recomendación, si a ustedes les da muchas cifras decimales, como recomendación, escriban al menos 3. O sea, si a ustedes les dio, por ejemplo, 0,54321, escriban al menos 0,543. ¿Sí? Al menos. Ya ahorita les digo para qué nos va a servir eso. ¿Listos? Seguimos con las otras 1, 2, 3, 4, pero pues ya los invito a que hagan esto como una práctica. Estas 4 casillas, ¿qué valores dan? Y la respuesta se las voy a escribir en un segundo. Y listo, estos son los valores de la casilla de la frecuencia relativa. Algunos libros a esta casilla la marcan con los porcentajes, pero pues la verdad esta es la frecuencia relativa. ¿Listos? Primero 0,26, que sería 8 dividido en 30, da 0,26. La siguiente 4 dividido en 30, que es 0,13. 0 dividido en 30 pues es 0. Y 1 dividido en 30 es 0,33. ¿Cómo sabemos si hasta aquí vamos bien en la casilla de la frecuencia relativa? Para esta casilla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente sumar. Entonces, cogemos la calculadora y sumamos. En este caso, como me dieron valores con valor decimal periódico, pues entonces, como la recomendación que yo les di es que escriban por lo menos 3 cifras decimales, yo en la calculadora los voy a sumar con 3 cifras decimales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este número, pues voy a escribir 0,2 o 0,2 dependiendo de tu país. Aquí voy a escribir 0,366. Recuerden que este 6 periódico pues es el que me dio en la calculadora 66666, ¿sí? Aquí voy a escribir 2,266, perdón, 266, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a escribir el número 0,133, ¿sí? Para hacer la suma, ¿cuánto me dio a mí? Me dio 0,998. ¿Cómo sabemos si vamos bien hasta aquí? Tú sabes si vas bien si aquí el máximo número que puede dar es 1, ¿sí? Si les da 1 aquí, van bien. O si les da 0,99 es porque van bien. ¿Eso cuándo nos da? Cuando escribimos aquí al menos 3 cifras decimales. Si ustedes escriben 2 cifras decimales o una sola cifra decimal, puede que aquí les dé 0,95, 0,94, entonces ustedes no van a saber si está bien. Si ustedes escriben aquí 3 cifras decimales, siempre aquí tiene que darles 2 opciones, o 0,99, como en mi caso, bueno, después sigue un 8, no importa, o 0,99 o 1, ¿sí? Así sabemos que vamos bien, ¿listos? Esta es la casilla de la frecuencia relativa y por último hacemos la casilla del porcentaje. Algunos libros o algunos profesores a esta casilla le dicen frecuencia relativa y aquí escriben los porcentajes. Pero pues es mejor hacer la casilla de porcentajes. ¿Listos? Para la casilla de porcentajes, que bueno, voy a escribirla por acá para que ustedes tengan su resumen. Simplemente les voy a escribir también una formulita. Que ¿cuál es? El porcentaje sub i es igual a la frecuencia relativa sub i multiplicada por 100, ¿sí? O sea, para hacer el porcentaje primero teníamos que tener la casilla de la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo por ahora borro para realizar eso, ¿no? Aquí, 0,2. Entonces, para esta casilla, el primer porcentaje, cogemos la primera frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Recordemos que multiplicar por 100 es sencillo, ¿no? Aquí sería correr la coma 2 veces hacia la derecha, entonces 0,2 por 100, eso nos da 20. 0,36 por 100. Cuidado que como estamos teniendo en cuenta que aquí hay 3 cifras decimales, acordémonos que 0,36 lo podremos escribir como 0,366, ¿sí?
para que me queden 3 cifras decimales para la recomendación que ya les había dicho. ¿Listos? Si multiplicamos este número por 100, para multiplicar por 100 simplemente corremos la coma 2 veces hacia la derecha, o sea, 1 y 2, o sea que la coma me queda aquí, me quedó convertido en 36,6. Y así hacemos con los demás. Si quieres te invito a que pauses el video y trates de encontrar estos valores para que practiques. ¿Listos? Siguiente valor, 26. Entonces aquí nos daría 26,6, que bueno, este 6 sería periódico. Aquí sería 13,3, que este 3 sería periódico. No siempre les va a dar a ustedes valores periódicos. A mí, pues, en este caso me dio. Si no les da periódicos, pues no se escribe periodo, ¿no? 0 por 100, pues eso es 0. Y 0,03 por 100, eso da 3,3 periódico. Lo mismo, ¿cómo hacemos para saber si este valor me quedó bien? Realizamos la suma. En este caso, esta suma, si yo la realizo, me da 99,8%. ¿Sí? Porque pues esto es porcentaje. En este caso, ¿cómo sabe uno si está bien? Si nos da 99 o 100, es porque muy probablemente lo hicimos bien. Bueno, algo que les aclaro, aquí la suma me dio 0,99, pero ¿cuánto debió haberme dado? Debió haberme dado 1. ¿Por qué? Porque si sumamos todos los valores con todas sus cifras decimales, pues aquí me hubiera dado 1, ¿sí? Y aquí, ¿cuál valor me debió haber dado? Me debió haber dado 100. ¿Por qué? Porque el 100% quiere decir que tuvimos en cuenta todos los datos, ¿sí? Obviamente, si yo en la calculadora escribo de verdad 36,6 periódico, pues me va a dar el 100, ¿sí? Esto debería dar 100, pero si da 99 es porque muy probablemente van bien, o aquí si da 0,99 es porque muy probablemente van bien. Y listos, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te invito a que practiques. Aquí te tengo un ejercicio de práctica. Otra vez, aquí tenemos otros datos que corresponden al número de días a la semana que realizan ejercicios los estudiantes de un curso. ¿A cuántos estudiantes se les preguntó? Nuevamente aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso hay 25 estudiantes. Bien, esta va a ser una práctica. Le voy a dejar esta para que la hagan ustedes, como él lo explicó, con una práctica, ¿ok? Yo les voy a subir entonces un taller de esto. Cuando tienen este hecho, me lo mandan por foto al privado para ver cómo está, si está bien o está mal. Entonces, esto es para practicar, pero el de tarea de taller se lo voy a subir a la plataforma. Voy a subir entonces el PDF que estaba allá, el video también. ¿Qué más? Y la tarea nueva. Les iba a proponer, déjenme cerrar aquí un momentito, ya es tarde, menos 9:50, pensé que iba a terminar más temprano, pero bueno, fue bastante productiva la noche de hoy. Les iba a proponer de que todavía nos queda pendiente de la clase del 16 que yo no pude darla, ¿se acuerdan? ¿Qué les parece si nos vemos el día martes? ¿Pueden el martes, en la noche? O más temprano, puede ser a las 6, no sé. ¿Tienen un problema el martes para vernos, reponer la clase del 16? ¿Qué dicen? Tenemos clase Ah, sí, ¿a qué hora? a las 6. Y terminan a las 8. Sí. No sé, pues yo puedo a las 8 también si quieren. Nos ponemos de acuerdo. ¿Se podrá el mismo día? No sé, Mario, si puedes a las 8. Javier. Yo también puedo. Sí, Soy así. a la 8 sí. Sí, porque seguimos con el mismo tema la parte que falta, que sigue de esto. Porque hay varias clases de tablas de frecuencia. Esta es una simple, sencilla, pero falta la otra que son intervalos. Esa es un poquito más larga, pero el tema este es bien interesante. Así que el martes si quieren nos vemos y seguimos con la otra parte que falta que complementa lo del taller de la otra semana. Que es sobre tabla de frecuencia con intervalos. Estas son sencillas, las que vimos ahorita. Entonces, bueno, vamos a quedar así. Para reponer la clase del 16 nos vemos este martes, pero el viernes entonces ya no nos vemos. Acuérdense que ya el próximo viernes, los 4 viernes que vienen seguidos no nos vamos a ver. Va a ser asincrónico en la plataforma. Pero cualquier duda que tengan de las tareas me la hacen saber en el celular. ¿Estamos claros? Bueno,
Ya para no extenderme más. Profesor, y el tema, usted nos lo va a dar ¿cuándo? El tema del proyecto. ¿Es libre o cómo es? Todavía no me han dicho si quieren el proyecto o no. Ah, sí, No han sí decidido decidimos que el proyecto. ¿Ya quieren el proyecto? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Yo les voy a dar el tema entonces el martes. el Ya martes. el martes. Ok, Pero listo. usando la técnica que a ustedes les tocó. Vamos a usar la Ok. que ustedes investigaron. Con esa técnica entonces van a hacer la investigación y van a trabajar entonces en todo lo que establece frecuencia y todo lo demás en solo informe. Y al final te van a exponer la experiencia, cómo les fue, que todo lo que involucró el proyecto. ¿Ya? Para que vean la aplicación de la estadística en vivo y a todo color. Pueden también usar empresas, porque ustedes lo van a hacer cada uno por separado, sus proyectos. Así que bueno, sin más, entonces ya no quiero pasarme del tiempo porque yo sé que están cansados también. Todo el día, yo también todo el día trajinado. Pasen buenas noches y Dios primero nos vemos el próximo martes. Hagan el de práctica ese que les dejé, que está en la... Lo vieron, lo copiaron. Pero igual está en el video, en la clase. ¿Ya? Yo voy a tomar la foto y se los mando. Entonces Ok, nos vemos profesor. el martes, vemos los resultados el martes de ese ejemplo, ¿ok? Ok. Listo. Chao, profesor. Luego. Bueno. Buenas Bueno. noches. Buenas noches a todos. Le mando la clase grabada también.